Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Cafecito, transmitiendo desde aquí Soriana, de Plaza Citadina, en esta tarde, ¿verdad? En su programa, ya tenemos varios programas transmitiendo para toda nuestra audiencia, ¿verdad? Que le gustan los temas espirituales. ¿Cómo está, Ricardo? Bien, bien. Pedro, ¿cómo andas? ¿Cómo están todos ustedes? Saludos y bendiciones a todo nuestro auditorio. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Ricardo? Híjole, es un tema muy apasionante, muy bonito. A mí me gusta mucho este tema, es la Eucaristía. La Eucaristía. Ok. Bueno, pues ya saben, las reglas del programa, ¿verdad? Son 10 minutos para dar el tema y luego una sesión de preguntas y respuestas y al final pues las conclusiones. Yo he empezado en estas 2 veces pasadas, yo creo que te toca a ti comenzar el tema. Y pues vamos a orar para pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos bendiga. Espíritu Santo, en esta hora pedimos de tu bendición, que tú nos puedas ayudar a poder descifrar, ¿verdad? Estos misterios de tu santa y bendita palabra. Y saludamos a todos, ¿verdad? Los que están por allí viéndonos. La bendición del Señor para todos ustedes. Pues Ricardo, adelante. Ok, muy bien. Ahora, bueno, vamos a primero definir lo que significa Eucaristía. La Eucaristía viene del griego y esta palabra significa acción de gracias o dar gracias. La Sagrada Escritura también es llamada comunión, cena del Señor, fracción del pan, Santísimo Sacramento, santos misterios, Santa Cena, y así se le llamó a todo el acto litúrgico o misa. ¿Ok? Ahora, sí. Vamos a ver. Jesucristo nació en Belén. Belén significa la casa del pan. Y Jesucristo mismo es pan vivo bajado del cielo. Él mismo lo dice, ¿verdad? Entonces, pan, eso viene en la definición del diccionario Vine o Vine, que es un diccionario no católico. Este término quizá deriva de arco conjugar o de una raíz tierra. Significa una organza torta pequeña compuesta de harina y agua, cocida de forma oblonga o redonda, por eso la hostia es redonda, de un grosor como de 1 pulgada. Estas tortas no se cortaban, sino que se partían y se consagraban al Señor cada día de reposo, recibiendo el nombre de pan u organzas de la presencia. Eso lo vemos en Mateo 12 al 4. Ahora bien, a ver si me alcanza el tiempo para decirles. Ahora, diría San Pablo en Hebreos 10:1, no conteniendo en forma la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrezcan sin cesar año tras año, dar la perfección de lo que se acerca. Sí. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Fíjense que desde ahí ya teníamos una sombra, como dice San Pablo, de lo que iba a venir de la Eucaristía. Y le bendijo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y dándole a Abraham el diezmo de todo. Ahora, como vemos en Hebreos 6:20 y en Hebreos 7:1 al 22, se habla de Melquisedec, de este sacerdote de Salem. Ahora, vamos a ver, dice en Éxodo 16 del 15 al 16, cuando los israelitas la vieron, se decían unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que Yahvé os da por alimento. He aquí, perdón, se me movió. Saludos hasta el hermano Busame allá, Nogales, Sonora, bendiciones.
ahorita contestamos llamadas. Saludos al licenciado Omar García que nos está llamando. Ahorita contestamos llamadas. Este es el pan que da por alimento. He aquí que lo manda Yahvé, es como Jesucristo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Éxodo. Entró, tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y le dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Solo los miembros de la alianza de la casa de Israel podían comer este sacrificio seriamente y debía de estar en estado de pureza. La sangre sienta la base de un pacto definitivo, mientras el pacto en sí es un documento. La entrada al pacto la entrada del pacto del hombre era por medio de un derramamiento de su propia sangre mediante la circuncisión. Ahora, en Malaquías 1 del 1 al 11 dice: pues desde el sol levantante hasta el poniente grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Entonces en Lucas 22:20, de igual modo, después de cenar la copa, diciendo: esta es la copa, nueva alianza, es mi sangre que es derramada por vosotros. Jesucristo hizo también, como le decía en Juan, todo el capítulo Juan, de San Juan, desde el 6 al 10, les dio de comer a 5,000 personas, sin incluir a hombres y mujeres, sin incluir a las mujeres y a los niños. Entonces, esto es que se andaba ya presentando lo que se conoce como la Eucaristía. Ahora, si vemos en Primera de Corintios del 16 al 17, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Aquí no está hablando de simbolismos, aquí está hablando de una realidad que nos dice San Pablo, porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos somos partícipes de un solo pan. En Corintios del 10, 21 y 22, no podéis beber de la sangre de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Y en Primera de Corintios 11, del 20 al 34, cuando os reunís pues en comunión, esto ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Es decir, aquí vemos que no era una cena como cualquiera, o una partición del pan, no era así que algo simbólico o algo que se tenía que hacer nada más por costumbre. No, sino que el mismo Jesucristo, el mismo San Pablo nos dice: ¿no tenéis casa para comer y beber? ¿O es que desprezáis a la iglesia de nuestro Dios y avergonzáis a los que no tenéis? ¿Qué voy a decirlos? ¿Alabaos? Eso no los alabo. Porque yo recibí del Señor. Sabemos que San Pablo no estaba en tiempos de Jesús, sí eran tiempos de Jesús, pero no era discípulo directo de Jesús. Recibió del Señor lo que se he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y le dijo: este es mi cuerpo. No dijo: esto representa mi cuerpo, que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa que cenamos, diciendo: esta es la copa de la nueva alianza, es mi sangre. ¿Cuántas veces la bebéis? Hacerlo en recuerdo mío. Entonces esto... caray. 3 minutos. Entonces esto se iba a dar. Ahora vamos a hacer un resumen porque ya casi se me acaba el tiempo de lo que hacía la iglesia primitiva de la Eucaristía. Vamos a ver, aquí está. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, a la carta de los Efesios: partiendo de un mismo pan, que es medicina de la inmortalidad, antídoto para no morir, sino vivir por Cristo, por siempre en Cristo. Carta a los Fidelfios, San Ignacio de Antioquía: esforzaos por lo tanto por usar una sola Eucaristía,
pues una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo es el cáliz, para unirlos con su sangre, un solo altar, con un solo obispo, junto con el presbítero y junto con los diáconos, con siervos míos, a fin de que cuando hagáis todo esto, lo hagáis según Dios. Carta a los Romanos, San Ignacio de Antioquía, dice: no siento placer por la comida corruptible ni por los deleites de esta vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, el del linaje de David, y por bebida quiero la sangre, del cual es caridad incorruptible. Y vemos, por ejemplo, San Justino Mártir y otros santos que escribieron desde la época, ahora sí que después de los apóstoles, que era cuerpo y sangre. Cuando vino la Reforma Protestante es cuando dejaron de creer que era verdaderamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos al pastor Claudio Reyes Diosdado, hasta la primera iglesia de Mezquití. Entonces, de ahí partió todo, desde la Reforma Protestante, que ya no se creyó en nuestro Señor Jesucristo, que estaba presente en la Eucaristía. Y otro dato interesante, ahora sí que la misa se celebraba, igual los padres de la iglesia decían Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, y cómo se iba... Saludos al hermano Efraín Villarreal. Y cómo se iba a distribuir entre los feligreses que no podían asistir a él. Con esto termino mi intervención. A ver. Bueno, pues este tema, ¿verdad?, es para los hermanos católicos es la Eucaristía, pero para nosotros como iglesia evangélica es la cena del Señor. Y pues nosotros vemos, ¿verdad?, allí en primera de Corintios 11:25, que antes de que el Señor fuera sacrificado como Cordero Pascual, el Señor compartió el pan y el vino con sus discípulos. Y el Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Y creo que allí con esto creo que es el más grande de los significados que tiene la cena del Señor. El anunciar la venida del Señor y el recordar su sacrificio en la cruz. Por eso dijo: haced esto en memoria de mí. Y siempre que lo hacemos nosotros estamos recordando la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero eso es muy diferente a que nosotros estemos diciendo que en el pan ahí está el cuerpo y en el vino ahí está la sangre, que sería la transubstanciación. Porque la Biblia dice allá en Hebreos 7:27 que el Señor hizo un sacrificio, un solo sacrificio, uno solamente. No, si nosotros estuviéramos en la postura católica, cada que se celebra la misa, porque para el católico la Eucaristía es el punto como de más importancia dentro de la misa, pero ahí ellos están haciendo un sacrificio cada que ellos celebran la Eucaristía. Y la palabra de Dios dice que en Hebreos 7:27 que fue un solo sacrificio, ¿verdad? Dice
la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros somos el sacrificio vivo en Romanos 12:1. Dice que presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Entonces, en realidad nosotros somos los que debemos de vivir una vida que sea agradable y aceptable a Dios, y con eso nosotros estamos haciendo el sacrificio, ¿verdad? No volviendo a sacrificar a nuestro Señor Jesucristo, sino que la santidad es la manera de que nosotros podemos presentar nuestros cuerpos en ofrenda al Señor. Ahora ya en el Concilio de Trento fue cuando esto de la Eucaristía vino a tomar una postura de transustanciación, es decir, que en la hostia está el cuerpo y en el vino está la sangre. Pero yo puedo pensar que cuando la palabra nos está llamando a que nosotros comamos el cuerpo de Cristo, creo que hay un significado más allá de lo natural, sino que el que nosotros comamos el cuerpo de Cristo significa que nosotros nos alimentemos con la palabra. Pues la Biblia dice allá, ¿verdad? En San Juan 1:1, que el Señor es la palabra, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y ese verbo se hizo carne, ¿verdad? Y ese verbo se hizo carne, y ese verbo se hizo carne. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de la Escritura, nosotros estamos comiendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y bebiendo su sangre para tener nosotros vida eterna. Y no es tan literal como la Iglesia Católica lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, el resacrificio es antibíblico, no es una postura bíblica, porque una vez fue derramada la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo fue crucificado una sola vez. Y el concepto del resacrificio que tiene la Iglesia Católica está completamente errado, no es bíblico. Entonces, es solamente la Santa Cena un acto conmemorativo, un acto donde nosotros recordamos la muerte del Señor, el sacrificio en la cruz por nosotros. Esa es mi pequeña intervención. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Saludos al hermano Francisco Escobedo Santos. Por ahí estuvimos en su programa en el 91.3 de Frecuencia con Jesús, con Pati Jiménez. Declaramos, les mandamos un saludo. Bueno, empezamos con las preguntas y respuestas. Ricardo. Ok. En San Juan, Jesucristo nunca se retractó de lo que le había dicho a los judíos. Le dijo: quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Los judíos, por consiguiente, no son caníbales, ahora sí que no van a aceptar el sacrificio de una persona. Entonces, ¿por qué Jesucristo no lo sacó de ese error? En ese momento todos se fueron
Y hasta los mismos discípulos Jesucristo le preguntó, ¿ustedes también me van a abandonar por las palabras que les dije? Eso no lo dijo, pero es lógico, dijo Pedro, no. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces la pregunta es, ¿por qué vieron los judíos? ¿Por qué no lo entendieron como tú lo estás interpretando? ¿Por qué la primera iglesia, después, en los primeros siglos de la era cristiana, entendían que era el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Por qué los judíos no? Bueno, creo que eso no es correcto, la afirmación que está diciendo Ricardo, porque hasta el Concilio de Trento, la Iglesia Católica tomó la postura de la transustanciación. Significa que nunca fue una doctrina de la Iglesia primitiva. Otra vez, error, error y error. Ya te mostré quiénes eran los padres de la Iglesia y nuevamente te los puedo citar. Los padres de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía, no eran del Concilio de Trento, eran de los primeros siglos de la era cristiana. ¿Por qué niegan esa historia? Bueno, va mi pregunta, ¿verdad? Va mi pregunta. Yo ya contesté yo la mía, ¿verdad? Va mi pregunta. ¿Por qué hasta el Concilio de Trento la Iglesia tomó el concepto de la transustanciación? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue antes? Sino hasta el Concilio de Trento se tomó la idea de que la hostia es el cuerpo, ¿verdad? Y el vino es la sangre. Se hizo el Concilio de Trento por lo mismo que les había comentado, de las posturas de los protestantes. De hecho, la postura de los protestantes sí creen que está el cuerpo y la sangre de Cristo, pero sin la transustanciación. Y ustedes lo pueden investigar. A ver, vamos a ver. Dice, padres apostólicos. Levítico, a ver. Entonces, hasta el siglo XVII y XVIII, y más que nada en el XIX, los movimientos evangélicos ya no creían en esta transustanciación, ya no creían que el cuerpo y la sangre de Cristo estaba presente en el pan y en el vino. ¿Qué es lo que pasó? Que hicieron una separación de todo eso y lo celebran cada que ellos pueden y demás. Según en Daniel, ahorita les tengo la cita, dice que el sacrificio diario se iba a abolir por el anticristo. Y ahorita les tengo la cita, si quieres, déjate pregunto nuevamente. San Pablo dijo, no es comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, no es comunión estar con Cristo en el pan. El pan ya no lo dijo pan, dijo carne, y la sangre, y le dijo el vino, le dijo sangre. Entonces también San Pablo desde ahí está equivocado. Ok, pues es que es muy fácil confundir, ¿verdad? La palabra. Por eso nosotros tenemos que pedir revelación al Espíritu Santo, ¿verdad? Y creo que cuando el Señor dice, yo soy el pan del cielo, el alimento para ustedes, pues claramente que Él está diciendo que la palabra, ¿verdad? Que es el mismo, cuando dice yo soy el verbo, pues es el alimento que nos va a dar vida eterna, ¿verdad? Jesús dijo, mis palabras son vida. Entonces, Pedro dijo, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ese es el alimento que nosotros debemos de comer para tener vida eterna. Y no es
no es el resacrificio, el que estemos nosotros crucificando al Señor cada misa, Ricardo. Pues con todo nosotros, respeto, nosotros no agarramos, a la siguiente pregunta, ¿verdad? No agarramos la hostia y la estamos clavando en una cruz. Eso es una mentira. Vamos a seguir con las preguntas, ¿verdad? A ver, pregunta. Entonces, me dijiste tú que hay pruebas de que la hostia es carne. Ahora, aquí está, Daniel 9:27. Pregunta, por favor, ya encontré la respuesta a la pregunta. Antes de pasar a eso, quiero para que no se vaya a diluir la pregunta. Concertará con muchos una firme alianza una semana, en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del templo estará la abominación de la adoración hasta que la ruina decretada se derrumbe sobre la desolación. Esto es que se va a suprimir la Eucaristía. Ahora, referente a tu pregunta, a ver, otra vez. Bueno, mi pregunta otra vez. Aquí Ricardo me dice que si han hecho análisis a la hostia y que es carne y que el vino es sangre. Bueno, yo quiero que me fundamente eso, que me pueda dar las pruebas de eso. Claro que sí, mira, Pedro. Desde el año 700 después de Cristo, en Lauciano, Oviedo, Ferrera, andaba consagrando una hostia, y la hostia se volvió cuerpo y sangre. Se hizo análisis hasta siglos después, y resulta que estos análisis coinciden que la sangre... ¿Dónde están las pruebas? ¿Quién hizo las pruebas? ¿Dónde está la veracidad de eso que Miren, tú fue hablando? sometido a análisis científico, ustedes lo pueden ver, por el doctor Odonardo Linoili, jefe de servicios del hospital, reunidos en Alcenso, y profesor de anatomía e historia patológica y de química microscópica clínica, y el doctor Ruggero Bertelli, profesor emérito de anatomía humana normal de la Universidad de Siena. Ustedes lo pueden constatar, busquen en internet y ahí está. Ahora, dices así: los resultados fueron expuestos en el 4 de marzo, hasta les doy la fecha, de 1971. La carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre. La carne permaneció en el tejido muscular, del tejido muscular del corazón, miocardio, endocardio y nervio vago. La carne y la sangre son del mismo tipo, AB positivo, y pertenecen a la especie humana. Observación: es el mismo tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín. O sea, es increíble. Y hay más, espérame tantito, y hay más pruebas, hay más, Bueno, espérame. Ahora, aquí hay otro, de Oviedo, Borcenas, Italia. Igual, el día de Corpus Christi se hizo un análisis, y el mismo tipo de sangre y el mismo tejido del corazón. Son pruebas, primero, históricas, porque yo ya le demostré que primera era de los cristianos. Se creía que el cuerpo que el pan y el vino eran cuerpo y sangre de Cristo. Pruebas, ahora sí que anatómicas. Ahora sí que no hay. Antes, ¿cómo iba a saber una persona que en el año 700 iba a hacer el ADN? Bueno, vamos a hacerlo, vamos a analizar ese tipo de sangre, vamos a hacer esto. Todos los milagros eucarísticos que hayan existido en la historia es corazón y tipo de sangre AB positivo. Bueno, sigue tu pregunta, Richard. Ok. Nuevamente,
San Juan. Tú me dijiste, es que es la palabra de Dios la que debemos estar comiendo y demás. ¿Por qué hasta casi 400 años que el Papa, San Dámaso I, dijo, estos son los libros de la Biblia, inspirados por Dios? Entonces, esos 400 años que no existía la Biblia, ¿qué estaban comiendo? ¿Qué estaban recibiendo esas personas si no existía la Biblia? Bueno, creo que teníamos los rollos, ¿verdad? Y tenemos la ley, ¿verdad? Que se escribió en ¿Y los evangelios apócrifos? En los papiros de aquel tiempo, ¿verdad? Esa sería la contestación. Bueno, aquí pues seguimos con las preguntas, ¿verdad? Y respuestas. Entonces, cada hostia la puedo ir a analizar y cada vino que se da en la misa lo puedo analizar y me va a dar con que es carne y me va a dar con que es sangre. Hasta que haya un milagro cabrístico, hasta ese No, porque ustedes están diciendo allí que hay una transustanciación, que hay el cambio en cada misa. Eso es lo que ustedes dicen. Por lo tanto, significa, querido auditorio, que nosotros podemos ir a hacer análisis de la hostia y del vino y tiene que ser carne y sangre. Eso es lo que dice la iglesia. Y eso, si es una realidad, nosotros tenemos que ir a hacer las pruebas y ver que esto sea verdad. Si no, lamentablemente esa es una falsa doctrina. Me pregunta, sigue pregunta tuya o la mía. Ok, entonces ya te dije, San Pablo se equivocó. No me has contestado esa pregunta. San Pablo se equivocó. Cuerpo y sangre. No está diciendo, es un recordatorio, es algo, ¿por qué San Pablo lo dije, cuerpo y sangre? Y todavía dice, ojo con esto, todavía dice, hasta que nosotros vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, hasta que Cristo venga. Entonces, ustedes lo celebran una vez al año y eso, si es que... Entonces, el cuerpo necesita, ¿qué? Alimento. No me alimento de la Eucaristía, no me alimento del Señor, no tendré parte ni vida con Él, porque Él mismo lo dijo. Entonces, si tú me dices, es algo falso, es algo que no está, ya te lo he demostrado por medio de la historia, por medio de pruebas hasta médicas, y tú lo sigues negando. Alguien que niegue eso se parece a los judíos de San Juan 6:6. Y fíjense, 6:6:6. Bueno, es que aquí estaríamos en otro concepto porque no. La Biblia dice que todo aquel que está en contra de la palabra es un anticristo. Y la palabra es nuestro alimento, es la carne. Y es la Pero sangre. Si no estaba. Entonces cada que la iglesia allí pues predicamos la palabra y nosotros estamos comiendo desde entonces de esa palabra, ¿verdad? Se volvieron atrás y estamos viviendo, ¿verdad? De esa sangre, ¿verdad? Entonces creo yo, ¿verdad? Estimado teleauditorio, estimado auditorio de este programa El Cafecito, pues que debemos de pedir un poquito más de revelación al Espíritu Santo acerca de estos misterios que la Biblia dice que al hombre natural, ¿verdad?, le son locura, pero al hombre espiritual los discierne. Entonces, pues solamente eso. Bueno, vamos a pasar a conclusiones. Creo que es un tema muy bueno para discusión y pues les agradecemos a todos que nos están viendo allá y pues también para aclarar que estos temas, bueno, Ricardo y yo somos amigos, somos personas que tenemos una sana convivencia, pero que estamos en busca de la verdad, ¿verdad? Y que a pesar de que nuestras opiniones no son
lo cree de una manera, yo lo creo de otra, pues tratamos de edificarnos, ¿verdad? Y todo llevarlo en una sana discusión de ideas, que es el fin de esta palabra para edificación de los demás. Bueno, vamos a pasar a lo que es las conclusiones y saludos a todos los que nos escuchan, nos ven a través de su programa El Cafecito y a través también del canal Global Christian TV a todas las naciones. Ok, mis conclusiones. Como podemos ver, Jesucristo no se puede equivocar. Quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. En la única iglesia que se ha cumplido esto desde que se fundó, esa es la Iglesia Católica hasta nuestros días. El anticristo, como estamos viendo en Daniel 9:27, va a querer abolir esa Eucaristía. ¿Por qué? Porque no le conviene, porque está presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y nuevamente vamos a leer a San Clemente Romano. Ofrecemos gracias a Dios por el pan y el vino, y por el agua y el aceite. San Ignacio de Antuquía, el pan de Dios es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Nunca ahí dice que es la Biblia. Es muy diferente. San Justino Mártir, en el 150 después de Cristo, nosotros recibimos el pan y el vino en la Eucaristía y lo consideramos como el cuerpo y la sangre de Cristo. Diálogo contra Trifón, número 41. Desde ahí, él dice, es que fue en el concilio de Letrán, el concilio de Trento. Fueron concilios para reafirmar lo que la Iglesia Católica siempre ha creído desde los primeros siglos. Siglo segundo, Orígenes 250, el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo y lo recibimos en la Eucaristía. No, ahora sí que más claro ni el agua. La Eucaristía es el sacramento del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. San Cipriano de Cartago, y les puedo mencionar un montón, y antes del concilio de Nicea, porque dicen muchos, es que en el concilio de Nicea la iglesia se corrompió, se satanizó, se paganizó. Las palabras de Jesucristo tampoco valdrían. Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno. Llega Constantino y la corrompe. ¿Tendrá más poder Constantino con nuestro Señor Jesucristo? No puede ser. Siglo V, siglo XVIII, XIX, ya no se creía en esta presencia de nuestro Señor Jesucristo en las hostias consagradas. ¿Gracias a quién? A los luteranos, calvinistas, anglicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Denominaciones, 45 denominaciones, y cada una cree en lo que ellos creen referente a este tema. Bueno, pues mis conclusiones, ¿verdad? Y la Biblia dice allá en 1 Corintios 11:25, haced esto en memoria de mí, y con esto anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Creo que el sacrificio de Jesucristo fue una vez, según Hebreos 7:27, y para siempre, y no necesitamos nosotros de un resacrificio, que es la Eucaristía. La Eucaristía sí es resacrificio. Y la palabra, Así no es. Esto quiere decir que esto es antibíblico, porque la palabra dice que es una vez y para siempre. Así es que el resacrificio es antibíblico, ¿verdad? Y la Biblia dice, ¿verdad? Allí en Apocalipsis, que nosotros debemos de salir de ahí. Si algo no es bíblico, no se ajusta a la palabra, nosotros tenemos que salir de ahí. Bueno, esas son mis conclusiones. Deseamos lo mejor para todos ustedes. Saludos desde su programa El Cafecito, Ricardo. Saludos y bendiciones. Y tan amigos como siempre, esto es un programa, pero le digo, no pasa nada. Tenemos muy buena amistad, pero sí, nosotros hablamos bien claro.
hablamos bien claro. En este programa se habla directo a la yugular. claro. Bendiciones, saludos y hasta la próxima.